Habitamos en los muros como los escarabajos que marcan la hora de la muerte. El aire que las chimeneas tiran hacia arriba es nuestra terrible respiración. Cuando las nubes se condensan en la luna, ¿somos esas nubes? Cuando las lluvias hablan por boca de las gárgolas, ¿somos esos sonidos sin lengua? Dormimos de día y volamos en bandadas en la espléndida noche. Cuando los árboles de otoño derraman su oro, ¿somos esas materialidades? Lluvia de hojas que suena en el aire con sílabas vigorosas. ¿Qué somos? ¿Y quiénes sois vosotros? ¿Y quién soy yo? ¿Y quiénes son todos los suspiros de muertos con gritos no muertos que nos rodean? No preguntéis por quién doblan las campanas fúnebres. Doblan por vosotros y por mí y por todos los terribles fantasmas que vagan sin nombre en una muerte de cadenas. ¿Estoy diciendo la verdad? Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rapalino. Y yo soy Lancelot. Y el día de hoy queremos hacer un capítulo como bien particular, porque sí es de un autor del que sí hemos hablado en el canal, pero es de una faceta de la que no hemos hablado en el canal. O sea, sí habíamos hablado de esa faceta, pero no de ese autor. Y del autor que les vamos a hablar es Ray Bradbury. Pero hoy no les vamos a hablar ni del Hombre Ilustrado, ni de las Crónicas Marcianas. Uy, tenemos casi capítulo de las Crónicas Marcianas. Ni de Fahrenheit, ni de nada de ciencia ficción fantasía, porque hoy vamos a hablar de la faceta de terror de Ray Bradbury. En este punto, más que decirles la biografía de Ray Bradbury, es recordarla, en donde ya le hemos mencionado en varias ocasiones en el canal en general. Douglas Bradbury, que nace en 1920 en la ciudad de Waukegan, Illinois, pero creció en California. Ahí murió en 2012 a la tierna edad de 91 años, cosas de montar bicicleta todos los días. Bradbury siempre fue un ratón de biblioteca y comenzó a escribir desde muy joven. Lastimosamente no le alcanzó el dinero para ir a la universidad y tuvo que ponerse a trabajar desde que terminó el high school. Mientras cultivaba su amor por la lectura y pasaba cada momento que podía en la biblioteca pública, comenzó un proyecto de educación autodidacta. Y entonces él se puso y aprendió por su propia cuenta todo lo que necesitó para convertirse en un gran escritor. Ya para 1940, cuando tenía apenas 20 años, comenzó a publicar y poco a poco sus textos fueron teniendo más y más éxito, y así, de manera gradual, fue ganando reconocimiento hasta que se convirtió en uno de los autores norteamericanos más importantes, no solo dentro de la ciencia ficción, sino en la literatura en general. Esto es algo que él siempre decía cuando le preguntaban si se consideraba como un autor de ciencia ficción, y él solía responder que no. Él decía que él era un autor de fantasía y que la ciencia ficción era parte de la fantasía, por lo tanto, algunas de sus obras pueden estar descritas como pertenecientes a este género. Las dos obras por las que es más conocido Bradbury actualmente son Fahrenheit 451 del 53 y Crónicas Marcianas de 1950. Sin embargo, el resto de sus obras cosechó un éxito inmenso. No podemos olvidar obras como Something Wicked This Way Comes del 62, que fue traducido como La Feria de las Tinieblas por alguna razón, Let's All Kill Constance del 2002, que fue traducida como Matemos Todos a Constance, y el cuento increíble I Sing the Body Electric, que aparece en la recopilación de relatos Fantasmas de lo Nuevo del 69. Sí, Rodrigo, recordemos que Bradbury estaba súper especializado en los cuentos y que es en este campo donde logró tener mayor reconocimiento. Pero también escribió libros, guiones, poemas, ensayos, antologías, mejor dicho, lo que ustedes quieran, pelados. Ya con más contexto, el enésimo contexto que hemos dado a la biografía de Ray Bradbury en este canal, para este coloquio, reunión, confabulación de títulos de Ray Bradbury, cada uno va a traer un candidato diferente, y el mío en este caso es La Feria de las Tinieblas, o como se llama en inglés, Something Wicked This Way Comes. Y yo traje De la ceniza volverás, que llegó hace relativamente poco, y también tiene un título original bien extraño y es From the Dust Returns. Con los títulos ya nos podemos dar cuenta de que el hombre era bastante poético hasta para titular los libros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en un formato de estilo chisme literario, como ya hemos hecho otros videos en el canal, en donde pues yo leí este libro, mi compañero Lancelot leí este otro, y yo te cuento, tú me cuentas, y ahí vamos viendo cuáles son los puntos en los que se unen, se concuerdan. Uno no sabe, pero en realidad Ray Bradbury escribió mucho terror. Porque aparte de estos dos, se me viene a la mente El País de Octubre, El Árbol de las Brujas, y creo que habrán como uno o dos más. Es que Ray Bradbury escribió mucho y
Y le encantaba el Halloween. Le encantaba. Sí, sí, porque este Está va ahí y está acá. Halloween, el país de octubre también ocurre en octubre. Todo el tema de la sí, es como. Le gustaba pedir dulce, Sí. pero llegó a viejo. ¿Saben por qué llegó a viejo? Porque era un vicio usuario. Maneja en bicicleta. En fin. ¿Empiezas tú? Empiezo. Dale. Uy. Bueno, entonces mi candidato se llama La Feria de las Tinieblas, Something Wicked This Way Comes. Que el título lo toma de, si mal no estoy, de una obra de Shakespeare. Ahorita se las debo cuál es la obra de la que toma. Something wicked this way comes. Y él lo toma como título del libro. Este libro es publicado en 1962, edición Minotauro, en la nueva colección de autor. Ambos libros son colección de autor. ¿Qué tenemos acá? Este es un libro, se podría decir que de cierto corte adolescente. Acá seguimos la vida de dos muchachines de Illinois, de donde era nuestro querido autor. En donde tenemos a Jim por un lado y tenemos a Will. Ahorita no tengo presentes los apellidos. Mentira. Jim era Nightshade y Will era Holloway. En donde pues, viven en este pueblo, estas suburbios, se podría decir, en la periferia, en la Illinois profunda, quisiera decir yo, pero no. Es como todos estos asentamientos que están alrededor de la gran metrópoli de lo que es Chicago y todo este tema. Entonces, tenemos a estos dos personajes que viven una vida muy tranquila. No hay YouTube en esta época, no hay Spotify, no hay TikTok, no hay nada. Ellos se dedican después a caminar por ahí, salir por ahí. Y de repente un día se enteran de que al pueblo viene una feria. Viene una feria en un tren, que es como esta circo, hermanos Gasca, y después no digas que no te avisan. Algo así. Esta feria en un principio se antoja bastante provocativa, interesante, todos quieren ir a ver qué es, pero a medida que empiezan a descubrir quién manda en la feria, quiénes son los que organizan la feria, cuáles son las atracciones de la feria y los efectos particulares que tiene cada atracción, iba a decir el tío vivo, perdón, esta edición es en español, el carrusel, los espejos y muchas otras cosas que se van encontrando ahí, se empieza a poner todo como bien siniestro y bien oscuro y bien rarísimo. Eso es lo que le puedes contar por ahora. Ahora, ¿cuál es la sinopsis del tuyo? Bueno, De la ceniza volverás es narrado por un niño que se llama Timothy, que fue abandonado enfrente de una casa, que es la casa de los Elliot. Pero resulta que los Elliot es una familia de fantasmas, que llevan mucho tiempo ahí desde la primera llegada de una gata egipcia. Luego vienen las momias, que son la gran tatarabuela y Ramsés, por supuesto. Y entonces empieza a ser un punto de encuentro de fantasmas, de espantos. Hay un tío que tiene alas de murciélago, por ejemplo. Hay una chica que puede manipular las almas de las personas y trasladarlas, como hacerlas volar por el aire y trasvasarlas. Entonces hay un punto en el que, por ejemplo, 4 muchachos espantos quedan atrapados en la cabeza del abuelo Ramsés y sus cuerpos son destruidos en un incendio. Oye, se escucha como interesante. Y te lo juro que yo de ese no había escuchado en mi vida. O sea, porque uno siempre escucha como los típicos y tal, pero ese título no tenía ni idea. Pero entonces, al principio uno dice, ok, vamos a ver, esto es sobre los espantos, esto es sobre Timothy. Pero Timothy llega en una canasta, ¿sí? Y lo dejan ahí y le dicen a los espantos, a la familia Elliot, este es un narrador. Entonces, Timothy es el narrador de todo esto que está pasando, que da fe de lo que pasa con los espantos y quiere desesperadamente hacer parte de la familia, ser como ellos. Pero el precio a pagar para ser como ellos es una muerte horrible. Chon. A mí me suena un poquito de eso que estás contando. Antes de ya empezar como a explorar la sinopsis de cada uno. Eso que te estás contando, ahorita Daniel decía que eso era como los otros, pero sin Nicole Kidman. Pero no es así en este caso. ¿Sabes a qué me suena? Al fantasma de Canterville. Sí, ¿cierto? Me suena mucho porque, pues ahorita que hables un poquito más del libro, pero a mí me suena un poquito como esto de casas con fantasmas en donde los fantasmas son víctimas de los humanos. Sí, algo así. De hecho, la noche de Halloween, ellos siempre tienen esta gran reunión de espantos que vienen de Europa, de Asia, de África, y entonces la casa se llena de espantos. Dice que es como si se hinchara de espantos. Porque además cada espanto tiene su preferencia a la hora de dónde le gusta más estar. Si en un ataúd o si le gusta estar en el granero, cosas así. Y en esa reunión
es cuando empiezan a darse cuenta de que algo no está bien en el mundo, Entiendo. ¿sí? Que algo está terriblemente mal y que los seres humanos ya no los ven a ellos como los enemigos. El terror ya no lo producen ellos, lo produce la guerra que los mismos humanos han sembrado sobre la tierra. Justamente en De la ceniza volverás, trata sobre todo es del miedo, de ese miedo a lo desconocido, cómo se está trasladando, de el miedo a lo desconocido como el espanto, el fantasma, a el miedo a la guerra. Y como los espantos dicen, los seres humanos no creen en nosotros y si nosotros dejamos de creer en nosotros mismos, volveremos a ser polvo y nada más. Interesante. Pues eso que tú dices también está muy presente acá en la Feria de las Tinieblas, porque ese miedo a lo desconocido es básicamente la emoción que lleva y que mueve y que impulsa a los protagonistas de nuestra obra a descubrir qué es esta feria. ¿Por qué? Porque yo siento que acá el verdadero temor que exploraba Bradbury en este libro es, en este libro hay niños y hay adultos y hay como una barrera y en donde el verdadero miedo es perder esa inocencia que tuvimos de niños y empezar a ver las cosas como realmente son cuando somos adultos. Quitarnos como ese velo en donde tenemos esa inocencia, ese optimismo, esas ganas de que la vida permanezca como siempre queremos que permanezca y empezar a darnos cuenta que no siempre es así. Acá lo que tenemos es que hay una especie de artilugios mágicos en esta feria a la que los niños se van familiarizando y van entrando poco a poco. Antes de que se me olvide, leyendo este libro es imposible, o sea, la referencia que yo tengo personal, hay una portada, y le diré a Daniel que lo ponga aquí. Hay una portada de un libro, de un disco de una banda que se llama Lacrimosa, que es creo que el primer álbum, que se llama Angst, y la portada es esta feria circense medieval en la mitad como de la periferia de una ciudad. Se me hizo una imagen muy bonita y leyendo este libro como que tuve esa imagen mental aquí en la cabeza. Entonces, estos niños empiezan a descubrir, por ejemplo, que tenemos un carrusel que dependiendo de cómo de vueltas si da a favor o en contra de las manecillas del reloj, te rejuvenece o te vuelve más anciano. Esto da miedo porque los niños en algún momento dicen, pero es que si nos montamos ahí nos volvemos viejos. Si nos montamos allá no seremos niños, ya no seremos adolescentes. Ese tema recurrente, que no diría yo que es inmadurez, diría que es como Bradbury tratando de explorar esa primera niñez, como impoluta, como el del no crecer, como el del no quiero volverme una persona de esta gente que tiene esta moral ambigua que me rodea, sino que quiero seguir siendo un niño de los que quieren bonito, de los que tienen buenos deseos y buenas intenciones. Lo veo muy representado acá. Pero otra cosa que también veo acá muy representado es la bondad contra la maldad. Acá vemos unos protagonistas que son unos niños muy nobles y que poco a poco se van a dar dando cuenta que a medida que exploran no solo la feria que está en el pueblo, sino las personas con las que ellos interactúan, se empiezan a dar cuenta. Ellos tienen hasta una charla con el papá de uno de ellos que dice, pero es que entonces ¿qué viene siendo ser buena persona? Y la charla que le da el papá es un párrafo hermosísimo, cuando lo lean me contarán, del que él le dice, ser buena persona es difícil en este mundo. Y ese peso de la bondad contra la maldad es muy bonito cómo se explora en este libro. Pero no sé, ahora cuéntame de tu lado. Pues acá es justamente esa exploración sobre la bondad y la maldad. Acá es bien difuso, porque realmente la maldad sí está muy puesta es en la guerra, y en la idea de la guerra, y por qué hacemos la guerra, y por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. Mientras que aquellos que representaban la maldad en un tiempo, que son los fantasmas, las momias, los vampiros, todos estos lo que tienen es un deseo de permanecer, que es algo que están intentando arrebatarles. Están intentando realmente mantenerse en esta existencia, no evaporarse del mundo. Además porque también, pues, no es gratuito que Bradbury los ponga como una familia. Entonces, la momia con los párpados cosidos, ¿sí? Llena de arena, ¿sí? Es la 1000 veces tatarabuela, le dicen. Y es la que le cuenta las historias a Timothy. Por ejemplo, Ceci es una bruja muy poderosa. Puede despojarte de tu alma y puede poseer tu alma también. Pero Ceci también es la persona por la cual todos los espectros están ahí. Porque son convocados por ella y porque tienen ese poder. Hay un pasaje muy bonito en el que justamente hay un personaje, ellos se llaman la gente de octubre. ¿Por qué? Por Halloween. Tiene que ver con el país de octubre. Sí, claro. Sí. Hay un personaje que va viajando en tren para poder llegar ahí a la casa. Se llama Paracelso Jorobado. Entonces viene de Europa hasta los Estados Unidos, hasta Illinois. Se nota que es un cadáver que está viajando, ¿sí? Y hay una señora muy vieja que se encuentra con él en el tren. Y el man le llama la atención
como, uy, este man, y es enfermera. Entonces ella quiere como ayudarlo, apoyarlo, y el man le dice, ¿tú estás segura de que tú quieres ayudar? Y él ya dice, sí. Y la nena no se da cuenta y se muere de un paro cardíaco y se va con él y llega con él a la casa y explica parte de lo que está pasando. Entonces, claro, es una reflexión, como todo lo de Bradbury, siempre muy tierna y muy dulce, sobre qué es lo que significa estar vivo, qué es lo que significa estar muerto, qué significa acompañar al otro en el más allá, y qué significa para un ser humano como Timothy pertenecer a una familia de estas y sentirse por fuera y saber que tiene un rol muy específico, que es contar la historia. Qué bonito. O sea, según lo que yo entiendo que tú me cuentas, es una historia de relaciones humanas, pero no son entre humanos, sino entre fantasmas. Correcto. Y cada vez que más me cuentas, cada vez más pienso en El fantasma de Canterville, que se lo recomendamos. Es una historia muy bonita. Yo por mi parte les quiero contar otra cosita, y es que acá tenemos un villano. Daniel me corrigió. Daniel dijo que no debo decir villano. Antagonista. En donde es este hombre que es el encargado, el que pone el dueño del aviso. El dueño del aviso en el circo, en esta feria circense, es alguien que está detrás de nuestros protagonistas, porque nuestros protagonistas vieron algo que no tenían que ver. Vamos a dejarlo así. Y él los está persiguiendo, y él hace hasta lo imposible para poder encontrarlos. ¿Qué les va a hacer? Tienen que leer el libro. Pero lo más chévere que tienen este arco del antagonista es que nuestro antagonista no es nada más y nada menos que El hombre ilustrado. Entonces, estas dos obras se conectan, aunque esta fue que primero escrita y después esta fue escrita. Pero el hombre ilustrado que tenemos acá, que es el eje en el que se tejen todas estas historias mediante los tatuajes, es el hombre que persigue a los niños acá. No hay un universo cinematográfico de Bradbury, no hay el UCB, pero estas dos obras están bien conectadas, así que recomendado de que lean una, lean la otra, lean las dos, así que... Yo siento, Rapalino, que ya a estas alturas del video podemos decir que si hay algo en común entre estos dos, es la forma en que Bradbury plantea esto raro que a uno como que lo desconcierta, le mueve el piso. Y es de lo que habla Mark Fisher de... ¿Quién? Mark Fisher. No tengo ni idea de quién habla, la verdad. Primera vez que escucho ese nombre en este canal. Ajá. Rodrigo sabe. Sobre lo raro que es un poco como un collage, en el que algo está donde no debería estar. Entonces, desde acá es un niño humano en un mundo de espantos. Un niño humano que quiere transformarse en un espanto para encajar. Interesante. Lo que hacen los niños para encajar. Sí. Shh, que mañana trabajo. Pero eso que tú dices es muy interesante, el concepto de lo ominoso, de lo que habla Mark Fisher en Lo raro y lo espeluznante. El Unheimlich, que todo nace en Freud. Bueno, eso es un video más para Daniel. Acá Daniel no está en este video. Acá también, porque acá le da la vuelta de tuerca a que es un parque de diversiones, el lugar al que todos los niños quieren ir, y lo vuelve terrorífico, cosa de que los niños están huyendo de las amenazas que tiene este parque. Me parece muy bonito, porque esta amenaza, que es el giro a algo muy familiar, lo vuelven no familiar, lo vuelven siniestro, lo vemos en... Yo siento que esta obra es como la semilla de donde nace todo. O sea, todas estas historias, It, Los Goonies, Super 8 de Steven Spielberg, o sea, todas estas historias de niños contra algo siniestro, me cuesta creer que no hay inspiración de ellos acá. En todas estas, claro, en It es un payaso, que pues, el payaso es el que le hace reír a los niños, pero es un payaso que los caza. Acá tenemos una feria que los busca y que los caza y que los está al acecho para hacerles algo. Entonces, oye... También algo de lo ominoso y de lo raro que está presente en las dos es el papel del adulto. Porque se supone que desde la perspectiva del niño, el adulto siempre es el que sabe qué hacer. O el que es serio, o el que da miedo. Pero acá es justamente la imposibilidad de los adultos al momento de enfrentar a la feria y a los personajes de la feria, lo que lo hace realmente aterrador, porque entonces son los niños los que tienen que, uno, intentar acudir a los adultos, ver cómo fracasan y tener que salvarlos después, ¿sí? Interesante. Eso es lo que me parece a mí bien peculiar y muy propio de Bradbury. La verdad, sí. Sí, él rescata mucho el heroísmo en la niñez, y me hace pensar un poquito que tiene que ver un poco, y a la misma vez no, es en el hecho de... Yo veía un video sobre... No recuerdo quién era el que hablaba sobre E.T. de Spielberg, que también es esta historia sobre niños enfrentándose a algo desconocido y tal, no sé qué. Y decían que Steven Spielberg quería que la altura a la que se filmaba la cámara fuera la altura de la estatura de los niños. Totalmente podemos conectar E.T. el extraterrestre con la película de Alf, si no han visto la película de Alf.
no la vean. Pero mira una cosa interesante, Alf, a pesar de que es chaparrito, es un extraterrestre chaparrito, siempre lo encuadraban desde arriba, Sí, nunca estaba claro. contado desde el punto de vista de Alf, salvo cuando él tenía la cámara de video, eran los únicos momentos en los que teníamos. Sí. En esta película, Steven Spielberg está hablándole a los niños y está hablando desde el punto de vista de los niños. Aunque a pesar de que él es un adulto, está tratando de contar una historia de niños para Sí. niños. Y por eso la cámara está abajo. Nosotros la mayor parte de la película no vemos la cara de los adultos. Siempre estamos viendo espaldas, nalgas, piernas. No se ven, y estamos todo el tiempo. Y cuando los adultos hablan, siempre es súper confuso. Entonces los niños están ahí, los adultos están hablando y diciendo términos de adultos. Y la cámara está haciendo totalmente otra cosa mientras los adultos hablan, porque pues así son los niños, ¿no? Que los adultos salieran de algo así como Vaca y pollito. como Vaca y Pollito, yo iba a decir también. En donde los adultos pertenecen a otra, diría Daniel, a otro. Sí hacen parte de la historia, pero no es de la historia que quieren contar desde el punto de vista de los niños. Por eso E.T. es del alto de los niños y la cámara siempre está así y filma a los adultos en general, de Sí, la de cintura que hacia abajo. Los hace ver como que pertenecen a otro mundo dentro de la misma historia y que no están al tanto de lo que está pasando con los niños. Así que esto acá también es muy bonito, se ve. La mayoría de adultos es así. El papá de Will es el único que se está como pillando la jugada, que el papá de uno de los protagonistas dice, uy, mis hijos andan metidos en algo choco-loco. Instalaron TikTok. No, Daniel es un gesto que no voy a hacer en pantalla. Instalaron TikTok. Entonces sí, ese es el valor del adulto como héroe fallido, dirías tú. Sí, como el héroe que siempre debería estar presente y falla al momento de cumplir con esa misión, porque a lo que se está enfrentando va más allá de sus capacidades como adulto. Solo desde la imaginación del niño es que él puede realmente vencer. Eso es como el rescatar, de lo que hablaba un poquito ahorita al principio, del rescatar que a través de los ojos del niño las cosas se persiguen diferente y las actitudes se persiguen de manera diferente, hasta el punto de que eso lo hablaba ahorita, yo no recuerdo quién era, eso era también un video, lo vi como Tool, que decía que esto del pensamiento de lateral y de las maneras de resolución creativa se pierden a medida que una persona va creciendo y se vuelve cada vez más adulta y se dedica a trabajar y se dedica a reunirse con gente igual de adulta para grabar capítulos en un canal de YouTube y a hacer otras prácticas de rumba y demás. Basile, no voy a replicar ninguno de los gestos que está haciendo Daniel en este momento. Sí, yo creo que en últimas Bradbury, en su faceta de terror, lo que hace es recordarle a uno que uno no es tan adulto como cree, o que la adultez no es lo que nos están vendiendo, sino que es otra cosa, y que la imaginación siempre va a tener cabida para enfrentarse con los enemigos tanto de lo real como de lo imaginario. O sea, tú estás diciendo que la adultez no es reunirnos en un festivo a grabar estereoscopio. No, eso no es espero que no, dime que no es eso. Señor director, ¿usted qué cree? ¿Eso es la adultez o no? Y bueno, queridas amigas y queridos amigos que nos ven, esta fue nuestra humilde abrebocas, antojo y demostración como muy grosso modo de todo lo que es la obra de terror de Ray Bradbury. Pues, ojalá hubiéramos tenido más tiempo de hablar más libros y de incluso de cuentos de ciencia ficción y de fantasía. En Crónicas Marcianas yo puedo sacar al menos 5 cuentos que pasan para facilito como de terror. Hay escenas terroríficas en Fahrenheit y así nos podemos ir. Pero bueno, cuéntenos qué libros han leído de Ray Bradbury, qué les parece terrorífico y lo más importante de todo, porque Daniel sí nos recalca eso al final de todos los videos, que digamos, que les exijamos y que les pidamos que comenten, que se suscriban, que den clic en la campanita, que nos compartan en redes sociales, que nos sigan en el canal Rayita al Piso Estereoscopio de Instagram, que nos sigan en TikTok también, supongo, la gente que tiene TikTok, y que escúchenos en Spotify mientras van haciendo el transbordo en Ricaurte a las 6:30 de la tarde. Y bueno, ahora queremos leer para saludar a las personas que nos comentan y nos comparten en redes, que esta semana fueron Harvey Guzmán Gámez, Alex Medianoche, Diego Guzmán, Moroni Natanael Loredo Hernández, Juan David Cruz Duarte, Javier Saldaña, Nanes, Emilio Arias Heredia, César Alejandro, Juan Ramón Vera Rodríguez otra vez, 2 veces. y Yarisiek. Y también saludamos a Truffaut, que hizo una adaptación de Bradbury, y también a Montag, que era un bombero que quemaba libros. Y al narrador Timothy, el visible, el bien iluminado, el fácilmente encontrado. Fácilmente encontrado. Y a los 2 niños de acá. Y al hombre ilustrado, que no Pues es sí. un tatuador de alguna casa de tatuajes de Teusaquillo, pero
Ni un personaje del 18. Siglo 18. Siglo XVIII. Corte, corte.